primer tema que quisiéramos plantear, y probablemente es la primera referencia, más que aspectos, si se quiere, técnicos, desde el punto de vista de cómo alcanzar la cartografía, desde el punto de vista, digamos, estrictamente técnico, y los procesos que se asocian a la cartografía social participativa. Nosotros probablemente el primer punto, diciendo este curso de formación, el primer punto que deberíamos ver es para qué lo hacemos, cuáles son las razones y cómo eso se inscribe o no se inscribe desde el punto de vista de una tesis política, de una tesis vinculada al proceso de democracia. Si nosotros no tenemos claro o no vislumbramos qué tesis de democracia estamos hablando, podríamos emplear instrumentos, técnicas, donde supuestamente estamos haciendo una recopilación, estamos haciendo una compilación de datos, pero no necesariamente es un proceso democrático el que se estaría configurando. Muchas veces pueden haber estudios de mercadeo, pueden haber estudios de trabajo desde el punto de vista de la compilación de datos sociales que pueden emplear técnicas como esta y ser contrarias a una orientación desde el punto de vista político, ideológico y a propiamente las razones de organización de una comunidad. Entonces la primera tesis tiene que ver de alguna forma con los modelos de democracia, los modelos de democracia que se traten, la hegemonía que ha existido sobre esos conceptos o esos modelos de democracia y cómo dependiendo de la tesis política que tengamos, donde nos inscribamos en la tesis política, vamos a estar hablando de usos y de razones de ser de esa cartografía social participativa que podamos estar configurando. Esta advertencia, este comentario lo planteo sobre todo con sentido provocador. Me imagino que habrá otras sesiones de trabajo, entonces me esguazarán a mí sobre el tema de lo que se estaría haciendo referencia. Pero el primer tema es cómo hay múltiples modelos de democracia. En la teoría política hay diversas formas de democracia. Una democracia es la democracia liberal. Una forma de democracia es la democracia representativa. En el caso específico del modelo que se ha hecho referencia, en el caso de Venezuela, es una democracia participativa y protagónica. El hecho de que sea participativa y protagónica pone en primer lugar el sujeto que se refiere, es el sujeto del ser humano como tal, es el pueblo como actor desde el punto de vista de los procesos políticos que se plantean. Y si eso es así, que es el pueblo, la razón de ser, es la forma de organización, entonces, bueno, ya empezamos a deslumbrar, sobre todo, cómo se hace la configuración desde el punto de vista de esa cartografía que estemos vislumbrando, que estemos trabajando. Entonces, la primera referencia tiene que ver con el carácter participativo y protagónico. Esto tiene unas implicaciones prácticas, unas implicaciones concretas. Puede ir alguien a una comunidad, el mejor cartógrafo del mundo, el mejor geógrafo del mundo, puede ir a una comunidad, hacer una batería de preguntas, compilar una cantidad de información, terminar con una cartografía de ese mapa, de ese sitio, con las mejores técnicas, el mejor sistema de información geográfico, lo que quieran. Pero eso no va a ser una cartografía participativa. Eso no va a tener lo que se procura, lo que se busca detrás del proceso de crear una cartografía participativa, protagónica, desde el punto de vista de las dinámicas sociales que ahí se vinculan. Entonces, esto nos lleva a una primera discusión. El instrumento que se plantee, las razones de ser del instrumento que se está generando para un trabajo determinado y para obtener una fidelidad desde el punto de vista del dato, y por otra parte, los procesos políticos y sociales, los saldos políticos organizativos que se pretenden generar a partir de un uso de un instrumento determinado. Uno podría pretender disociar ambas discusiones y decir, no vale, el instrumento es una cosa, yo quiero hacer un levantamiento del sitio y quiero saber cuáles son los problemas del sitio. Bien, no hay ninguna novedad, se pueden usar técnicas, instrumentos y seguramente habrá varios mecanismos de muestreo y de compilación del dato para llegar a esa información. Ahora, si el tema es cómo se generan transformaciones políticas y sociales, cómo los métodos de gestión en las distintas áreas sectoriales que pueda trabajar un Estado, se genera la participación de la comunidad, se genera el involucrar en cada una de las dinámicas de los procesos sociales, bueno, y entonces el problema pasa a ser otro. Entonces no solamente nos interesa la herramienta que se plantee, el instrumento que se emplee, sino que nos interesa el método
que se genere y los saldos que genere ese método y las razones por qué lo estamos haciendo desde el punto de vista del método. He tratado, Luisana, además compañero, tratar de poner un acento en un punto que a veces puede pasar desapercibido. A veces nos vamos por el resultado. ¿Cuántos mapas compilaste hoy? 15 mapas compilé hoy. ¿Cuántos procesos políticos se generaron? Ninguno, no hay ningún problema. Aquí tienen los 15 mapas. Y listo. ¿Qué pasó con el saldo de esa comunidad? ¿Se organizó? ¿No se organizó? ¿Se empoderó? ¿Hizo procesos de transformación del Estado? ¿Le exigió a los ministerios que se transformaran? Ah, no importa, yo cumplí con la tarea que estaba ahí concebida. Entonces, los instrumentos, los métodos pasan a tener una relación sumamente importante. El segundo punto que quisiera hacer referencia es a las formas que nosotros tenemos para conceptualizar el espacio, a cómo la manera que conceptualicemos el espacio va a dar resultados distintos desde el punto de vista del trabajo. Hay varias tesis. La geografía es una de las disciplinas. Muchos quisiéramos que fuese una ciencia, pero es de las disciplinas más antiguas del planeta y sin embargo su objeto de estudio ha ido variando, se ha ido interpretando de múltiples maneras. Pero el hecho concreto es que el espacio es espacio-tiempo como categoría dialéctica es el objeto de estudio de la geografía como tal. Si eso es así, uno podría asumir tres grandes sacos, tres grandes categorías con las cuales se conceptualiza el concepto del espacio. El primero de ellos tiene que ver la visión, si se quiere, más tradicional, que es la visión del espacio como un receptáculo, es decir, donde ocurren las cosas. Es como si tú tuvieras una cubeta, un recipiente, donde ocurren cosas y ese recipiente donde ocurren cosas es el espacio. Entonces, bueno, ¿dónde ocurren las cosas de la familia? Bueno, ocurren en la casa. ¿Dónde ocurren las cosas de la oficina? Bueno, ocurren en el edificio X. Pero resulta que eso nos lleva a que ese receptáculo no tiene ninguna relación con lo que pasa adentro. A que las relaciones de distancia, las relaciones desde el punto de vista cognitivo, las relaciones desde el punto de vista funcional, gravitatorio, etcétera, no tienen ninguna relación con lo que pasa ahí, porque simplemente es un receptáculo. Como es un receptáculo, es un objeto que, bueno, que no tiene interacción. La segunda visión que se ha planteado es un poco, en algunos casos, un poco dogmática, que tiene el esquema donde la sociedad como tal es el reflejo de ese espacio. Es decir, que se expresa en la sociedad como simplemente como reflejo, y bueno, y eso daría un carácter, si bien más de una relación entre el espacio y la sociedad, no es menos cierto que sería una relación unidireccional, y como relación unidireccional tendría precisamente dolencias desde el punto de vista del concepto. O sea, la segunda concepción es el espacio como reflejo y que ocurre como un reflejo de la sociedad. Entonces, bueno, ¿cómo es la ciudad? Bueno, la ciudad es el reflejo de esa sociedad. Entonces, si la sociedad es con asimetría en la distribución del ingreso, entonces, bueno, el espacio tiene asimetría. Eso es cierto. Existe un reflejo desde el punto de vista de la sociedad, pero no es menos cierto que ocurre una interacción. Y eso nos lleva a la tercera de la tesis, que es el espacio como una dimensión, donde interactúa el espacio y la sociedad. Es decir, hay relaciones de interdependencia entre el espacio y la sociedad, hay relaciones de interdependencia en el espacio-tiempo, son construcciones sociales, el espacio-tiempo. Bueno, eso nos lleva ya a otra visión desde el punto de vista del trabajo que efectuemos. Desde el punto de vista de la concepción que tengamos del espacio, es sumamente importante para cómo lo empleamos o no lo empleamos para estrategias políticas, sociales, económicas. Y cómo nosotros esto que estamos diciendo nos lleva probablemente a desaprender algunos elementos, empezando por los propios geógrafos, a desaprender de la manera en que a veces la academia nos deforma la concepción sobre el espacio. Y bueno, y cómo nosotros entonces le damos una dinámica, un aspecto más dialéctico desde el punto de vista de los procesos que se generan en una sociedad determinada. Eso nos podría llevar, dependiendo de dónde nos ubiquemos, en qué tipo de espacio
nos ubiquemos, nos lleva a condiciones distintas. Si es la visión de receptáculo, entonces uno podría pensar más en la visión de ordenamiento, podría pensar en visiones poco dialécticas desde el punto de vista y simplemente es posicionar objetos. Si llevas a la visión del reflejo, bueno, entonces simplemente es la transformación de la sociedad como tal y en consecuencia habrá otra dinámica. Y la última nos lleva a cómo es interactuante. Entonces, si es interactuante, imagínense ese tema para la salud. Por ejemplo, ¿qué significa para una SIC que sea una visión interactuante? ¿Qué significa la configuración desde el punto de vista de el espacio para las relaciones vinculadas a la salud? ¿Dónde están los flujos, por ejemplo, de agua servida? ¿Cuál es el tratamiento que se tiene desde el punto de vista de agua potable? ¿Dónde están los focos desde el punto de vista de la organización del espacio? ¿Dónde se concentran las paradas, las relaciones de distancia que existen con unos y otros? ¿Dónde se generan los atractores desde el punto de vista de la actividad económica que ahí se plantee? ¿Qué hace la gente? ¿Cómo vive la gente? ¿Cuál es la cultura? Fíjense que la concepción es completamente distinta y ahí, evidentemente, la última, si no ha sido evidente el sesgo que en nuestro caso está, evidentemente, es a una visión del espacio como una dimensión. Es el concepto más poderoso que podría existir precisamente para poder abordar esta dinámica. Entonces, las dos primeras ideas que quería plantear es, la primera, el concepto de democracia, el concepto político de democracia, no existe, eso es mentira. Son un cuento de camino que la técnica está aislada de la ideología, porque los métodos están aislados de la ideología. Eso es un cuento de camino. No existe técnica ni metodología eunuca desde el punto de vista de las concepciones políticas e ideológicas. El que lo diga es un contrabando que se está llevando desde el punto de vista de las concepciones. Entonces, la concepción de democracia es crucial. ¿Es una democracia representativa la que usted participa? ¿Es una democracia participativa y protagónica? O los conceptos de democracia directa, en el caso de Venezuela es participativa y protagónica. ¿Es modelos simplemente tipo ONG? ¿No? De yo tengo un trabajito, déjeme cómo hago. ¿Es un encuestador de marketing social y quiere agarrar y compilar una información para poder vender un producto determinado en ese sitio? ¿Sí me logro explicar? Entonces, dependiendo de la concepción que se tenga de democracia, hay resultados distintos desde el punto de vista del trabajo que se genera. La segunda es la concepción del espacio. ¿En qué concepción del espacio nos estamos inscribiendo? Si es receptáculo, si es un espacio reflejo, si es un espacio como dimensión de la sociedad. Dependiendo de eso, vamos a poder generar un elemento más o menos poderoso desde el punto de vista del trabajo que se haga referencia. Con estas dos, si se quieren, advertencias, ¿no? Desde el punto de vista, para que no haya ningún contrabando del concepto que se ha venido planteando en el caso de Venezuela, se ha utilizado el tema de la cartografía social participativa con una clara orientación desde el punto de vista del trabajo. Que se haya hecho con una clara orientación no significa que eso sea un proceso acabado, maduro y que esté resuelto. Tiene, como es lógico, contradicciones, tiene asimetría, tiene distintos niveles de avance en las distintas experiencias que se tengan. Sin duda alguna, es un intento desde el punto de vista de inscribirlo dentro de una dinámica y dentro de un proceso. Si me permiten, para poder hacer referencia a algunas cosas, algunos sí y algunos no, porque esto es una materia muy interesante, muy amplia, y yo entiendo además que como hay un profesor moderador de la cátedra, que yo puedo como invitado hacer todas las provocaciones que vengan al caso y después ustedes las resolverán o no en la dinámica. En todo caso es provocar el debate y, bueno, y ver los distintos aportes, las distintas bibliografías que hay para cada una de esas resoluciones desde el punto de vista de los conflictos. Pero primero, en el caso de Venezuela, no hay una cartografía participativa o social o participativa a secas. Es decir, no es el único componente del proceso de planificación popular. Es un componente del proceso de planificación popular. Es una carta de entrada. Es un eslabón dentro del proceso, pero no es el proceso en sí mismo. Esto es muy importante que se tenga
porque uno puede hacer una encuesta y hay mecanismos de la encuesta. Un mecanismo de la encuesta es como si yo hiciera un focus group en una comunidad y puedo tener resultado una cartografía social, pero no es participativa ni protagónica. ¿Para qué la voy a usar? La puedo usar para marketing. La puedo decidir para dónde va a ser los espacios de concentración para vender un producto. La puedo usar hasta para una compañía de cerveza y agarrar y optimizar mis ventas. Es decir, que hay muchos imaginarios, muchos fines que se pueden tener para un proceso. Hay miles de ONG que se han valido de procesos como este para cualquier razón. Entonces, bueno, esto es muy importante que lo tengamos conceptualizado el para qué lo estamos formulando, lo estamos haciendo. En el caso nuestro, permítame hacer una referencia general. Es un proceso donde primero Venezuela inscribe una aspiración, como muchos otros países seguramente. Estamos hablando del caso de Venezuela. No es nada de chauvinismo, de tratar de decir una referencia más que otra, pero en el caso de Venezuela hemos procurado o queremos tener un sistema de planificación público y popular. Voy a repetir. Un sistema de planificación público y popular. Es decir, que en Venezuela la planificación no puede ser entregada a una empresa. No puede ser entregado a un asesor. Al mejor del mundo, no puede ser entregado. No puede ser entregado a una transnacional. No voy a hacer ninguna referencia, pero hay algunos estudios recientes de cómo algunos países de gobiernos neoliberales han decidido que la planificación puede ser entregada pues, a consorcios, a figuras, etc. Es muy sencillo por qué no puede ser. Y lo hemos tratado de referir con esta frase. Si planificar es soñar el futuro y es una democracia, ¿cómo tú puedes entregarle eso a un particular? ¿Cómo el imaginario de ese futuro puede ser entregado a un particular? Pero si además planificar es tener los métodos, los recursos, las tomas de decisiones, las formas de gestión de gobierno, tú no puedes entregar eso a nadie que no sea precisamente, en el caso de una democracia directa, al pueblo. Es decir, que el proceso de planificación es parte del proceso de gobierno, es parte del proceso de resolución de problemas. No quiero alargarlo mucho y menos aturdirlo, pero en Venezuela se aprobó afortunadamente una ley constitucional del Plan de la Patria. El Plan de la Patria no es el 2025, el Plan de la Patria tiene una ley constitucional. Y en el artículo 6, Juan Manuel, en el artículo 6 de esa ley constitucional, dice, ordena el sistema de planificación. Primero dice que es público. Ese tema de un sistema público, bueno, entiendo que muchos deben ser del área de salud. ¿Importa o no importa decir si es público o privado? ¿No? Es público. El sistema de Venezuela es público. Entonces eso da una direccionalidad. No excluye nada, pero da una direccionalidad. Es decir, no es el que tiene el derecho a opinar o a planificar. No es el billete en el bolsillo el que dispone, no son los grupos empresariales. Es simplemente el derecho que aporta la sociedad. Eso importa o no en el tema de la salud. Bueno, es mi necesidad, no es la mercancía. Es igual el derecho a la vivienda, es igual el derecho de la educación. Entonces la inscripción en lo público, ¿no? Es sumamente importante. Y popular, bueno, por si acaso faltaba un acento, ¿no? ¿Quién es el sujeto? ¿Quién es el actor? ¿Quién es el protagonista? Entonces, en el caso de Venezuela, ese artículo 6 de la ley constitucional del Plan de la Patria refiere, el artículo 6 dice que es la planificación, como ustedes ven que ese estante que está atrás está vacío, ¿no? Es porque para eso es que se dedican los ministerios de planificación. El ministerio de planificación tiene que hacer todos los planes para que ocupen el justo lugar en los estantes en los ministerios, ¿no? Y salgan de las calles y no estén en ningún lugar en las calles. Tienen que ser perfectos, bien hechos, con toda la metódica, ¿no? Para que ocupen el lugar, ¿no? Entonces, en el Plan de la Patria se dice que el proceso de planificación es el proceso de generación del plan, de toma de decisiones, de gobierno, de recursos, de competencias. Porque si tú le dices a la comunidad, tú tienes derecho a planificar, ¿no? Pero los recursos los manejo yo. Las decisiones las manejo yo. La contratista la llevo yo. El seguimiento lo hago yo. Entonces, bueno, ¿a qué se diferencia eso? Me disculpan. A la década del 90 en Venezuela, cuando hablaban de
en los programas de los planes de desarrollo urbano local en Venezuela, en la década del 90, que nadie se salva, ¿no? En toda América Latina, ¿no? Eso fue el apogeo liberal, pues, ¿no? Nadie se salva en lo más mínimo. Algunos quedan con el coletazo y dicen que el trasnochado somos los otros. Se quedaron en la década neoliberal y hablan de trasnochados los otros. Pues bueno, en esa década liberal, uno de los temas era que no había que acercar el poder al pueblo, ¿no? Entonces era la municipalización. Y entonces había un derecho a la consulta. Entonces, ¿en qué se basaba la consulta? Era, yo te pregunto, ¿te gusta el plan? No, no me gusta. Ok, ya te consulté, voy a ejecutarlo. Bueno, era derecho a la consulta, pues. No era vinculante la consulta con los procesos de toma de decisiones. Entonces aquí se está hablando de un proceso de planificación que es público, popular y que involucra todos estos procesos. Es muy importante porque cuando hagamos cada una de las dinámicas, se vincula cómo se articula. Luego define ese mismo artículo 6. Dice que tiene que haber una matriz, ¿no? Que ordena las escalas. ¿Cuáles son las escalas? La comunidad, el sector urbano, la ciudad, la subregión y la región. Esas son las escalas. Es decir, que cuando vemos la lectura desde el punto de vista de las filas, de la matriz, bueno, son las escalas espaciales. Y luego se ordena el sistema de acciones con los actores, las decisiones, las competencias, los recursos. Esas son las cabeceras de las columnas. Llevemos este problema a la salud. Cuando está el caso de un módulo de barrio adentro, por decir algo, cuando está el caso de una SIC, cuando está el caso de un hospital. En esa escala, para el tema de control de la pandemia, ¿qué le corresponde al compañero del ambulatorio? ¿Qué le corresponde al compañero de la red de hospitales? ¿Qué le corresponde a cada uno? ¿Cuáles son el sistema de decisiones que tiene? El sistema de recursos, competencias, atribuciones. Entonces, esa matriz de competencias, ¿no? Que ordena por las escalas, va abriéndonos los ojos sobre un sistema de gobierno. Por eso es la importancia de la configuración de ese artículo que hace referencia y las escalas que estamos de alguna manera vinculando. Entonces, si eso es así, ¿qué se está buscando con el proceso de planificación pública y popular? Primer punto. Cuando vamos a la dinámica en una comunidad, un barrio, por cierto, nada de esto es invento de ningún ministerio, ¿no? Ni tiene ninguna autoría, por si acaso, ¿no? Siempre hay los traductores, ¿no? Que se asumen que son, ¿no? Los vanagloriados de esos procesos. Esto viene de luchas populares. Esto arranca, por ejemplo, con los comités de tierra urbano en Venezuela, al final de la década de los 90. Arranca con lo que son las mesas técnicas de agua, las mesas de telecomunicaciones, los comités de salud cuando se fueron generando, con la construcción del comandante Chávez de las comunas, los consejos comunales primero, las comunas, etc. Es decir, que viene de una construcción. Por lo tanto, tampoco es que hoy hay un método que sale en Gaceta Oficial, ¿no? Y entonces está resuelto cuál es el método. Es una construcción que se viene haciendo, es un proceso que se viene generando. Pero lo primero que es importante es la carta del barrio vinculada a la primera dinámica. ¿Cuál es la historia local? La primera pregunta. ¿Cuál es la historia del barrio? ¿En qué se fundamenta esa historia local? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Qué somos aquí? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestra ubicación desde el punto de vista de cómo nos encontramos aquí presentes en el hoy? Eso evidentemente tiene la complejidad de las escalas temporales y de las escalas espaciales, ¿verdad? Tiene esa complejidad. Pero cuando tú haces el proceso en el barrio que llegas y construyes la historia local, ¿qué está pasando en ese proceso de la historia local? Primero estás reconociendo una dimensión, que es la dimensión temporal, que es sumamente importante para construirla con la dimensión espacio-temporal. Pero lo primero es la dimensión desde el punto de vista temporal. Y luego viene un proceso donde se construye la dinámica que vincula lo local con lo que viene ocurriendo en las dinámicas de poblamiento desde el punto de vista del país. Y por otra parte, se generan las identidades desde el punto de vista del territorio. ¿Qué importancia tiene, por ejemplo, para un habitante de Nuevo Horizonte o de algún centro poblado en el país, en el caso de Venezuela, o alguna barriada en alguna ciudad capital del país, por ejemplo, ver, no, mira, yo llegué aquí en la década yo llegué aquí en el año 74. Ah, perfecto, yo soy el primer habitante en el año 74. ¿Y qué tiene que ver con eso, con las oleadas migratorias vinculadas con la nacionalización del petróleo de Carlos Andrés Pérez? ¿Y qué tiene que ver que el vecino que viene allí al lado es ecuatoriano?
Y el otro vecino que está al otro lado es peruano. Ah, no, son las oleadas migratorias de América Latina por la aparición del petróleo en Venezuela o por la nacionalización del petróleo en Venezuela. Posteriormente a las oleadas migratorias que se van generando, cómo se va configurando el barrio, por qué el habitante de allá arriba, por decir algo, no sé de qué partes del país estamos, pero por decir algo, ahí en Brisas del Paraíso. Y entonces, ¿por qué esta parte del barrio tiene esa dinámica desde el punto de vista de la construcción de la edificación tal y tiene que ver con la oleada migratoria de Oriente? ¿O por qué esta otra parte tiene que ver con los andinos? Entonces, ¿eso ayuda o no ayuda a configurar la identidad del sitio? ¿Ayuda o no ayuda a dar la pertenencia desde el punto de vista del espacio que está? Y fíjense que estamos hablando de la relación de la historia local. Sea el primer componente de entrada. Que estemos aquí. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? El siguiente componente tiene que ver con la cartografía. La cartografía como una dinámica de construcción colectiva. Esto es muy importante. Esto es un tránsito que estamos buscando generar entre la cartografía social y la cartografía participativa. Podemos hacer una asamblea en un sitio y reunir a los compañeros que tienen más información del barrio, los vaquianos del barrio, pues. No sé cómo se traduce eso en Argentina, ¿no? No sé, bueno, Argentina, Francia, no sé cómo se traduce. Pero los vaquianos, ¿no? No, tráete ahí a los 10 que más saben y ponlos aquí. No, y que nadie, mira, vamos a concentrarnos, que nadie nos interrumpa. Vamos a concentrarnos y nos encerramos acá, ¿no? Y bueno, y producimos esto rápido. Y coño, ya es una maquetica y tal, no sé qué tal. Listo, construimos la cartografía. ¿Esa es la cartografía? No. La cartografía tiene que tener el proceso de participación. Es fundamental porque es un proceso social. Cuando de repente viene algún geógrafo, le voy a comentar alguna experiencia, si me disculpa para comentarle una experiencia. En un momento de las cosas que hemos hecho como Estado, se fue y se compiló cartografía en algunos barrios, ¿no? Y se compiló y se hizo la dinámica con la comunidad y la gente decía, oye, mira, y lo pintaban, ¿no? O bien en el piso, o bien en un papelógrafo, etcétera. Y agarraban y pintaban, no, mira, el centro del barrio está aquí, ¿no? Y uno decía, oye, pero ¿por qué ese es el centro del barrio? Vale, si yo estoy en una esquina. No, claro, es el centro. Correcto. ¿El centro de qué? De donde ocurren sus dinámicas. No es el centro geométrico, no es un centro euclidiano, es donde ocurre su dinámica. Entonces, eso es lo que le da la configuración de centro. Y de repente, entonces, había una aparente deformación del sistema de proyección cartesiana, ¿no? Una deformación, y había unas calles más grandes que otras calles, y había unos sitios que tenían una manera determinada. Y de repente venía un técnico y decía, no, vale, eso es el borrador, ¿no? Déjame hacerlo bien bonito para que tengan la cartografía bien bonita. Pa, mataba el plan, mataba la cartografía, porque en esas aparentes deformaciones, en esos aparentes ruidos, en esas cosas hechas aparentemente con ingenuidad, está lo que está aquí en la cabeza de cada uno de esos habitantes. Y parte fundamental del instrumento de la cartografía social es no solamente reproducir las relaciones espaciales, sino que las relaciones sociales e históricas que se dan en esa comunidad. Si uno pretende amaestrar esas relaciones a partir de una línea recta, está deformando una realidad, no la está corrigiendo, está deformando una realidad. Si me permiten una experiencia, hay un barrio acá en Venezuela, lo recuerdo de la década del 90, se llama La Suiza, debe ser con una especie de cinismo por algo. Debe ser el último, pero era el último barrio en Petare Sur. En Petare, ¿saben? Petare Sur, el último barrio, o sea, queda en el borde donde del otro lado se ve Mariche. Y entonces en La Suiza había una compañera que ella era técnica, era graduada de algo técnico, de una carrera técnica en Colombia. Ella era migrante de Colombia. Petare Sur es con mucha migración colombiana, ¿no? Y la compañera llevaba las minutas de las reuniones. ¿Saben cómo? Haciendo un croquis. La minuta de las reuniones de la comunidad era un croquis. Eso es probablemente una de las experiencias más bellas desde el punto de vista, y no es que lo que ella interpretaba era la minuta de la reunión, no son como esos sistematizadores de reuniones que interpretan las reuniones, ¿no? La minuta de la reunión es la minuta de la reunión. Uno no tiene derecho a modificar la intervención de alguien, ¿verdad? A menos que sea autoritario, que eso también se puede. No, yo llevo la minuta, tranquilo, yo cuadro lo que va. No, interpretar esa realidad. Entonces, de las formas que ocurren en la cartografía, de lo que se expresa en ese proceso,
de la manera pedagógica y democrática que ocurre el proceso, del no sesgo en el direccionamiento del proceso, es el resultado que se va a tener desde el punto de vista de la cartografía. Entonces, este elemento es muy importante. Ahí evidentemente la mayor dificultad que se tiene es la conducción de ese proceso desde el punto de vista colectivo, el permitir que afloren, el buscar que afloren las dinámicas desde el punto de vista social y sobre todo la diversidad. Muchas veces en las reuniones, ustedes saben cómo es, ¿no? En todo espacio hay piquito de oro, siempre es así, ¿no? Entonces existe una dinámica y bueno, y hay uno que habla más. Ese que habla más, hay que ponerlo a hablar, que hable, la gente sale a tomar café, se quita el tapaboca tomando el café, está adentro, ¿no? Y cuando él se termine de hablar, tienen que hablar los demás. Porque esa no es la realidad de la comunidad. Entonces, es sumamente importante. Si es un proceso de participación, tiene que participar la comunidad. Y tiene que participar la comunidad desde la diversidad de intereses que ocurren en una comunidad. A veces hacemos la participación de la comunidad desde solamente el espacio político. Y el cultural y el deportivo, que no siempre están convocados en esos espacios, ¿correcto? O sea, a veces hay que hacer la suerte de tener la habilidad de la convocatoria de esos distintos espacios. Ahí es sumamente importante. ¿Dónde se convoca? Pero voy a decir unas tonterías. ¿Dónde se convoca la reunión? No, mira, vamos a hacer lo siguiente, como la reunión es muy importante, oye, vamos a buscar un buen local, mira, me prestaron este local que tiene una sala de reuniones bien grande, ¿y a cuánto queda del barrio? Vale, 20 minutos, tú agarras la camionetica tal, no sé qué hora matarlo y llega. Viejo, tiene que estar en el sitio. Si no, no llega la gente del sitio. O sea, la única manera que ocurra es que estén presentes los actores del sitio. Y si en la convocatoria no se sienten expresados los actores del sitio, tienen que ser distintos espacios para que se puedan presentar. A veces se nos queda de lado los muchachos de la cancha deportiva. Se nos queda de lado los de la cancha deportiva. Y entonces, ¿cómo va a ser Barrio Adentro para hacer la política de Barrio Adentro deportivo? ¿O cómo hacen para poder agarrar a las personas de la tercera edad y involucrarlos en una dinámica si quedaron excluidos? No sé si logro plantear el problema. En todo caso el tema central es el no secuestro. Si la cartografía está secuestrada, los resultados del producto desde el punto de vista técnico es lo que se llaman sesgados, los resultados. Y si están sesgados, no sirven. Así de sencillo. No sirven para el trabajo que se está procurando. Luego nosotros en el caso de Venezuela, que hay una intencionalidad de buscar hacer el plan de la patria comunal. ¿Por qué el plan de la patria comunal? No, que son otros planes de la patria. No, el mismo plan de la patria del país, internalizado y devuelto en la acción creativa de lo local. Si uno tiene la oportunidad de leer 1853 objetivos del país y no, mira, eso no importa, eso es ecosocialismo, ¿ves? Ese es el cambio climático. ¿Tú no entiendes que el cambio climático es el planeta? ¿Eso qué tiene que ver con lo local? Bueno, si uno logra convertir el cambio climático en un problema del agua, de los desechos sólidos, de la basura tal en el barrio, uno internaliza ese concepto, ¿no? Y se convierte en una acción política. Entonces, por eso la importancia de la creación, como decía Simón Rodríguez, ¿no? Precisamente como los principios están en las cosas, con cosas se enseñará a pensar. Bueno, por eso la importancia que es un proceso donde vincula con la acción desde el punto de vista de su dinámica. ¿Qué sigue después de ese proceso, de esa dinámica? Bueno, fundamental. Tenemos que establecer los nudos críticos. ¿Cuáles son nuestros problemas? ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuáles son los nudos críticos que tenemos ahí presentes? ¿Por qué algo no pasa? ¿No? Porque a veces decimos, no, mira, el problema aquí es tal cosa. Y eso se arregla. No, sí, claro, con mucho empuje, mucha fuerza, si le ponemos ganas se arregla. No, vale, hay que conseguir cuál es la causalidad del problema. Si no conseguimos identificar claramente los nudos críticos, no podemos resolver esos nudos críticos. Entonces, hay un mapa, además del mapa, digamos, de la expresión cartográfica, hay la ubicación en ese mapa de esos nudos críticos que están de alguna manera concebidos y, por supuesto, luego el árbol que lleva el árbol de decisiones de cómo se vincula esos nudos críticos con procesos de tomas de decisiones. Cuando uno va a una dinámica, a una asamblea o lo que sea, el manual del perfecto demagogo, ¿no? ¿Ustedes lo han leído? El manual del perfecto demagogo dice, haga el listado infinito de necesidades de la población y diga que mañana se resuelven. Bueno, cuando uno va a una comunidad o un espacio, ¿no? Y dice, haz un listado de todos tus problemas, todo el mundo anota los problemas, ahí no hay disputa.
ahí siempre va a haber consenso. Ahí la mayor discusión va a ser es qué problema está primero y qué problema está después. Pero ¿se pueden resolver todos los problemas en un tiempo corto, en un tiempo definido? No, eso no se puede. Entonces viene una acción que es una acción política, que es la escogencia estratégica y la priorización colectiva de las necesidades. En el momento que uno se sienta en el barrio, en la comunidad y dice, cada quien anote, si quieren hagamos la prueba, cada quien anote sus problemas. Una lista, ¿cierto o no? Una lista indefinida, ¿no? La dificultad está cuando dice, voy a resolver los 10 primeros. Ahí viene una disputa, ¿no? Viene una pelea, viene una discusión. Ahora, si hay una priorización colectiva de las necesidades y una priorización colectiva del plan de acción sobre esas necesidades, ocurre un proceso de conciencia y de generación de saldo político organizativo. No sé si logro transmitir la idea. Voy a poner un ejemplo. Hay un barrio que se llama El Carmen, en Petare, cerca de la redoma de Petare. Nosotros una ocasión, el comandante Chávez mandó una de esas orientaciones que decía, todas las plantas tienen que tener punto y círculo. Y todo el mundo se quedaba así como que, la primera reacción era así como que, ajá, punto y círculo, bien. Y ustedes tienen que lograr que lo que produzca la fábrica se encadene con la comunidad. Imagínense la discusión. Y esta fábrica que les estoy hablando era una fábrica de celulares, que la materia prima venía de China. Y había que hacer punto y círculo. Bueno, y la solución fue que todo lo que era el empaquetado de cargadores, los estuches de los celulares, etcétera, lo iba a hacer el barrio de la comunidad, con que estaba vinculado esa fábrica. Cuando se va al barrio, se le dice a la gente, mira, vale, vamos en un esquema ahí medio, que uno creía que era socialista, pero un esquema socialdemócrata. Eso hay que tener cuidado, ¿no? La socialdemocracia no es socialismo. Había que tener cuidado, entonces empezaba la discusión con la comunidad y entonces la gente, no, bueno, ¿quiénes quieren trabajar en la unidad? Tal, no sé qué, y vino una elección del barrio. El barrio de repente dice, ¿quiénes van a trabajar en la unidad productiva de la comunidad? Y el barrio se voltea. Nosotros estábamos en el barrio, que era el barrio este que le estoy diciendo, el Carmen, y de repente se voltean para atrás y dicen, no, los de allá arriba. Ajá, pero esos no son de la comunidad. No, pero ellos son los que están con más dificultades. Es decir, que el barrio dio la priorización colectiva, que no era donde nosotros pensábamos que era, sino que era donde estaban las mayores necesidades. Eso genera o no genera un saldo político organizativo. Eso genera o no genera conciencia. Es decir, que en el proceso de priorización colectiva se genera un salto desde el punto de vista del trabajo. Y posterior a ese salto, bueno, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál es el sistema de recursos que está vinculado? ¿Cuáles son los procesos de lucha? Y el cronograma de acción que se plantea para ese proceso de lucha. Si no se tiene cronograma, se está atentando contra la esperanza y se está sembrando desesperanza. Porque si demagógicamente se dice todo es mañana, ¿no? Y no hay un sistema de organización ni de recursos, ni la viabilidad concreta de esas acciones, lo que se está convocando a la gente a decirle es, sueña que te garantizo el fracaso. Y el que hace eso está haciendo una acción contrarrevolucionaria. Porque lo que se trata es precisamente de tener las medidas tensas, las metas tensas, pero hay que tener el proceso desde el punto de vista de construcción. ¿Qué quisiera, o la idea que estábamos tratando de plantear? Luisana, entiendo que no quería prender la cámara porque se iba a quedar dormida en la mitad de la intervención. De ninguna manera, estoy muy atenta. Bueno, fíjate. Y Juan Manuel está desayunando y no nos brinda. Mira, fíjate. Lo que queríamos plantear es, primera idea, hay un modelo político. Esa es la primera idea que yo quisiera plantear. No es un tema eunuco desde el punto de vista ideológico. Puede ser, hay técnicas, ¿de acuerdo? Claro que las hay. Y se conseguirán estudios y bibliografía que sustenten todas las técnicas y demostraciones deslumbrantes de lo que son técnicas de este tipo. Y hay muchas. Basta buscar en internet y aparecerán cientos de esas dinámicas. Pero hay una tesis política, en este caso tiene que ver con casarse con lo participativo y protagónico. Esto sí es fundamental. Si no es participativo y protagónico, el sujeto y el protagonismo están en entredicho. Y eso sí es un tema sumamente delicado, ¿no? Desde el punto de vista de la dinámica del producto que estamos buscando. Entonces es como si hicieras una bifurcación.
Si no te importa, ¿no? Entonces, listo, consigue a los vaquianos, enciérralos en tu oficina, ¿no? Y en un par de horas tendrán un resultado. Con un buen cartógrafo, un especialista en sistemas de información geográfico, no, y tendrás una cosa hasta en 3D, pues, hecha en un momentico. Consigues una impresora 3D y levantas la información y bueno, y listo, y se acaba el problema. Ahora, si es participativo y protagónico, lo primero es que el que dirige el debate tiene que ser el más humilde de todos. Tiene que ser una persona despojada desde el punto de vista de soberbia, de autoritarismo. Es un facilitador, no está para poner su sello. Es un facilitador de las dinámicas y tiene que estar reflejada la complejidad, la heterogeneidad de dinámicas que ocurren en una comunidad. Después se verán las ponderaciones en función del tipo de plan que se genera y la integralidad que tiene. Pero, ¿qué es más complejo que una comunidad? O sea, tienen que estar los sonidos, los olores, tiene que estar la diversidad que está en esa comunidad para poder tener ese proceso. Luego queríamos referir, eso ahí estamos haciendo referencia a las razones políticas. El segundo es dónde nos inscribimos en el espacio-tiempo. ¿En qué tesis nos inscribimos? Mira, ustedes saben cómo es la cosa. Esto es muy complicado. Entonces yo decidí que la cosa es un receptáculo. El espacio no incide en nada, ¿no? Y es un receptáculo y por lo tanto yo veo la organización que ocurre dentro de eso y se acabó la historia. Esa es una tesis, me estoy burlando evidentemente, ¿no? Pero no creamos que eso no ha sido una tradición en la historia del pensamiento geográfico. Los modelos neoclásicos y los modelos clásicos de localización de actividades económicas asumen que el espacio es isotrópico. Por ejemplo, ¿se entiende? Isotrópico, que es igual las condiciones en todos lados. Entonces, fíjense cómo es tan así que se puede pensar que el espacio es receptáculo, que los propios modelos por los cuales se hizo famoso la geografía, que son los modelos de la economía espacial, asumieron que el espacio era isotrópico, que el espacio era un receptáculo. Y la respuesta era muy sencilla. Mira, vale, eso es demasiado complicado. Así como muy complicado, yo asumo que el espacio es una variable y se comporta igual en todos lados. Y listo, y me salí del rollo. Bueno, eso es una decisión. No, la realidad es compleja. La realidad es compleja. Y cuando uno va a una asamblea, va dispuesto a entrar con una razón y salir con otra razón. Y si el que no esté dispuesto a eso, que no vaya. Que no vaya. El que va a imponer su realidad, que no vaya. Porque no existe. No existe. Entonces, como decimos siempre, acá echando broma, cuando uno sale de la casa, nunca sobran 3 inyecciones antisoberbia y 4 de humildad. Y cuando uno va a una asamblea en un barrio, tiene que ser como un camión cisterna de esas inyecciones para que funcione. Entonces, el segundo tiene que ver con la concepción del espacio. El tercero, el proceso de planificación que hemos venido planteando y cómo tiene un hilo conductor, donde la cartografía es una de las herramientas. Ahora, si la cartografía no tiene escogencia estratégica, no llega a los otros componentes, se nos quedaría aislado. Estoy hablando del caso específico de Venezuela para poder desarrollar la dinámica. Tienes que tener la ubicación en el tiempo. ¿Importa o no importa? El espacio y el tiempo. Esa es la primera pregunta. Si importan el espacio y el tiempo, cuando uno dice tiempo, tiempo histórico, oye, ¿qué importa eso para la gente? Entonces tiene un objetivo metodológico, pero además tiene un objetivo político de generación de conciencia. ¿Es o no es? ¿Cierto o no? Cada uno de nosotros, piénsense lo que están escuchando, lo que estamos participando acá. ¿Nos importa o no nos importa nuestra historia? ¿Nos explica o no nos explica nuestra historia? ¿Quiénes somos? Entonces, ¿cómo no tener y generar identidad si no partimos de ahí? No, mira, yo voy a agarrar en el Cartanal y voy a hacer exactamente el mismo plan que decidí en La Bombilla. Ah, bueno, dale, pues. Dale, sin pertenencia pierde el 90% de la posibilidad de efectuar el plan. Si la gente no tiene pertenencia con lo que está haciendo. ¿Cierto o no? Además, maquiavélicamente, si quieren, si no hubiese una convicción ideológica, si no lo hubiese, hay una premisa que dice, solo se quiere lo que se tiene pertenencia, ¿cierto? Y solo se defiende lo que se quiere. Así de sencillo. El que no logra generar la pertenencia no logra defender lo que está haciendo. Pero además de eso hay unas razones. Hay unas razones. Pero que se ven, además, los compañeros que estén, no sé cuántos compañeros podrán ser que
que tengamos la deformación espacial dentro del tema. Uno ve una foto aérea, de un poblamiento y uno inmediatamente ve el tiempo. ¿Cierto o no? Tú vas a Buenos Aires y ves el tiempo anclado, las huellas del tiempo. Decía Milton Santos, las rugosidades del tiempo, de la geografía, de las rugosidades del espacio, decía Milton Santos. Entonces, bueno, eso es fundamental. Entonces, el primer tema es, oye, ¿qué hago yo? ¿Dónde estoy? Ubícate en el tiempo. La verdad no dice la gente echando broma, ubícate, ¿vale? No es el inicio de cualquier conversación. Ubícate, desubicado. Entonces, ubicarse en el espacio y en el tiempo. La cartografía, hemos hablado de las dinámicas de la cartografía. Los nudos críticos que están. Y además sin miedo. Me disculpan lo que voy a plantear. Puede ser que es un espacio académico, pero la condición revolucionaria implica que los problemas existen y existen para resolverlos. Negar los problemas es que es reaccionario. O sea, negar los problemas es reaccionario. El asunto es cómo convertir a los problemas en motor dialéctico de desarrollo de las contradicciones para avanzar hacia otro estadio, ¿cierto o no? Entonces ese es el tema fundamental. ¿Hay un problema del agua? Hay quien va a tapar que hay un problema del agua. Ahora, usted lo puede arreglar de 1000 formas, ¿no? Una forma puede ser técnicamente perfecta, hay otras formas de arreglarlo. Técnicamente perfecta y con participación de la gente, etcétera. Entonces, el segundo tiene que ver con ese tema de la cartografía, los problemas, y yo quiero insistir mucho en la escogencia estratégica y el tiempo, el cronograma de acción que se perfile desde el punto de vista del trabajo. La escogencia estratégica es probablemente uno de los meollos del asunto. ¿Cuál es el problema? El problema es tal. ¿Cómo lo resolvemos? Ah, es una novedad, ¿verdad? Porque de cómo lo resolvemos es parte de una sabiduría, ¿no? Y luego la otra referencia. Y yo para cerrar el fastidio que Luisana me dijo de hoy, que me dijo que puedes hablar 20 minutos y te vamos a dar la prórroga hasta la que agarré, mentir. Es lo siguiente. En la cartografía, en la geografía, más que en la cartografía, pero en la cartografía es más gráfico. Existen unos zoom, ¿verdad? Unas escalas, ¿no? Entonces yo puedo tener la escala de la comunidad, ¿no? Y entonces, como es correcto metodológicamente, usted se pone unas gringolas. Se dice así allá en Argentina, se dice gringola, ¿no? Te pones así cuando llevas los caballos, ¿no? Se pone una cosa así para no ver para los lados, ¿no? Entonces, usted no vea para los lados, ¿no? Bueno, resulta que eso puede producir también una frustración y unos errores metodológicos muy serios. Si usted mira la comunidad y no mira el contexto y no mira los espacios con que tiene relación esa comunidad, sean continuos o no contiguos, ¿de acuerdo? Pueden ser contiguos espacialmente o no contiguos. Puede haber un efecto barrera en un barrio. Aquí en Caracas, abusando del localismo, hay un efecto barrera, aunque no existe una barrera entre Chapellín y el Country Club. Hay un efecto barrera. O sea, Chapellín, para que se ubiquen los que no son de Venezuela, Chapellín es un barrio popular. El Country Club es, como su nombre lo indica, otro barrio popular. El Country Club es la zona de opulencia, pues desde el punto de vista de la... Bueno, unas pueden tener 3.000 metros cuadrados la vivienda y el otro puede tener 70 metros una parcela completa. Entonces, entre esos dos hay un efecto barrera. No existe una barrera, pero hay un efecto barrera entre uno y otro. Y él puede tener más relación con otro espacio. Entonces, ¿qué es lo que quiero tratar de transmitir? La relación entre las escalas, que es muy importante. Aun cuando hagamos una cartografía vinculada al sitio, tenemos que vincular las otras escalas de trabajo y los niveles de relación que se dan con esas otras escalas, porque si no, podríamos no estar resolviendo las relaciones causales del problema. Si logro transmitirle el tema, pónganse en un caso de salud. No, tengo un problema, qué sé yo. No veo ningún médico que me ayude, mentira. Es un tema epidemiológico, ¿no? De unas enfermedades que están ocurriendo en la piel. Ah, ¿por qué? Pues yo estoy viendo así. Bueno, pero es que hay un brote de agua servida a 3 cuadras y no lo veo el problema. O hay un botadero de basura, etcétera, tal, una quema en otro sitio. No sé si logro transmitirlo. Entonces, los problemas tienen que tener sus escalas de agregación y las relaciones sistémicas que tienen con sus escalas de agregación. En todo caso, siempre tiene que haber como el rigor, ¿no? Que
la cartografía de lo local tiene que tener los componentes envolventes, tiene que tener por lo menos 2 escalas adicionales, no con el mismo nivel de detalle, pero sí vinculadas. Normalmente suele ser útil el tema de las relaciones espaciotemporales, por ejemplo, de las vías de comunicación, suele ser útil, ¿no? Dónde la gente vive, dónde la gente trabaja, etcétera. Las relaciones de movilidad, me estoy haciendo referencia, lo que tiene que ver con las dinámicas desde el punto de vista de las actividades fundamentales de la comunidad, del barrio. Si eso no lo vemos, por ejemplo, ¿cómo pensar en los valles del Tuy sin pensar en Caracas? ¿Dónde trabaja la gente en los valles del Tuy? Te voy a poner un ejemplo aquí en Venezuela, de esas cosas que, como decía el comandante Chávez, hay que hacerlas en silencio, ¿no? Decía él, hagan así calladito, no le digan a nadie, ¿no? No le digan nada de lo bueno que hacemos. Bueno, como la gente de algunas empresas internacionales, porque el bloqueo no existe, ¿no? Se negaron a darnos la data del tema de la movilidad. Aquí hubo que hacer estudios de movilidad vinculados a la pandemia. Estudios de movilidad propio a través de las radiobases de comunicación de teléfono y los desplazamientos que existían por las llamadas telefónicas. Y a partir de eso hacer los patrones. Bueno, los compañeros en plena pandemia, los compañeros de Valles del Tuy, ¿no? Le podías decir lo que fuera, pero ellos terminaban en Katia. ¿Por qué terminaban en Katia? ¿Porque iban a hacer turismo o porque iban a vender sus productos en el mercado de Katia? Si son trabajadores de la economía informal, ¿qué iban a hacer? ¿Se iban a morir de hambre? Tenían que ir a vender sus productos y hacían un trayecto, ¿no? Quizás los compañeros que están fuera no ven la distancia, pero los Valles del Tuy es una ciudad satélite, por llamarlo de alguna manera. Era el depósito de los damnificados que construyó la Cuarta República. Y la gente salía completo de su sitio de residencia, gastaba en pasajes, no sé qué, en medio de los momentos de cuarentena más delicados, para llegar a otro sitio, que era precisamente el sitio desde el punto de vista del mercado. ¿Es posible analizar la realidad de los valles del Tuy sin pensar, por ejemplo, en la realidad de Caracas? Es un ejemplo de demostración de las escalas contextuales que tienen que estar en el trabajo, es decir, el análisis situacional y el análisis contextual, las distintas escalas que sean relevantes para el nivel de trabajo.